¿Qué ocurre con dos empresas situadas en dos comunidades autónomas distintas que obtienen el mismo beneficio? ¿Pagan el mismo impuesto sobre sociedades? La respuesta es que sí, dado que el impuesto sobre sociedades es un impuesto estatal con competencia exclusiva por parte del Estado, pues se aplican las mismas normas en todo el territorio. ¿Y qué ocurre con los trabajadores de una de esas empresas, que unos están situados en una comunidad autónoma y otros en otra comunidad autónoma diferente? ¿A igualdad de sueldo pagan el mismo IRPF esos trabajadores? Pues la respuesta es que no, porque el IRPF tiene lo que se llaman dos bases imponibles, dos agrupaciones de rentas, de ingresos, y en una de ellas, lo que se llama base imponible general, que es donde van los rendimientos de trabajo, es decir, la nómina, hay una parte que está cedida a las comunidades autónomas, con lo cual depende de cada comunidad autónoma el que se pague más o se pague menos. ¿Y qué ocurre con esos dos trabajadores en comunidades distintas cuando van a comprar una barra de pan? ¿Pagan el mismo IVA? Pues la respuesta es que sí, porque el IVA es un impuesto también de competencia exclusivamente estatal, con lo cual, aplicándose las mismas normas en todo el territorio, soportarán el mismo IVA sobre la barra de pan en cualquier comunidad autónoma. Y si esos trabajadores o cualquier persona coge un taxi, pues desde el punto de vista del IVA, como acabamos de decir, soportarán el mismo IVA, sea en la comunidad autónoma que sea. Pero, ¿y qué ocurre con el taxista? ¿Qué ocurre con dos taxistas en dos comunidades autónomas distintas? ¿Pagarán el mismo IRPF por el resultado que obtengan de su actividad económica? La respuesta es que no, por la misma razón que antes decíamos respecto a los trabajadores y sus nóminas. Porque los rendimientos que obtienen los autónomos, los taxistas entre ellos, conforman esa base imponible general que tiene una parte cedida a las comunidades autónomas dentro del IRPF. Es decir, que dependerá de las comunidades autónomas que paguen más o paguen menos por el resultado de su actividad del taxi. ¿Y qué ocurre cuando dos personas en dos comunidades autónomas distintas deciden comprar y vender acciones o un fondo de inversión? ¿Pagan el mismo IRPF por el resultado que obtengan? La respuesta es que sí, que pagan el mismo IRPF. ¿Por qué? Porque el IRPF hemos dicho que tiene dos agrupaciones de rentas de ingresos distintas. Una, que es la que hemos denominado base imponible general, donde iba la nómina y los rendimientos de los autónomos, por ejemplo. Y la otra, que es la que se denomina base imponible del ahorro, es donde van los rendimientos, los resultados derivados de la compra y venta de acciones o de fondos de inversión o de otros productos de ahorro. Y en este caso, la base imponible del ahorro, esta no está cedida a las comunidades autónomas, con lo cual es el Estado quien tiene la competencia exclusiva y se aplican las mismas normas en todo el territorio. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si dos personas en dos comunidades distintas deciden donar bienes o derechos o dinero a sus hijos, por ejemplo? ¿Pagarán el mismo impuesto sobre donaciones? La respuesta aquí es que no, que el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto que tiene competencias muy importantes cedidas a las comunidades autónomas, con lo cual dependerá de la normativa de las comunidades autónomas que les sea de aplicación. ¿Y qué ocurrirá con estas dos personas que viven en comunidades autónomas distintas el día en que fallezcan y dejen herencia a sus seres queridos? ¿Sus herederos soportarán el mismo impuesto sobre sucesiones? La respuesta es que no. El impuesto sobre sucesiones, como hemos visto hace un momento en el de donaciones, es un impuesto que está cedido en competencias muy importantes a las comunidades autónomas. Y ello hace que los herederos de estas dos personas tengan que pagar el impuesto o no tengan que hacerlo de acuerdo a la normativa de la comunidad autónoma que les sea de aplicación. ¿Y qué ocurre con dos personas que residen en dos comunidades autónomas distintas, pero que tienen el mismo volumen de patrimonio personal? ¿Pagarán el mismo impuesto sobre patrimonio? La respuesta es que no. El impuesto sobre patrimonio se encuentra cedido en competencias muy importantes a las comunidades autónomas y, en consecuencia, dependerá de cada una de estas el que se pague o no se pague el impuesto y el importe del mismo. Por último, ¿qué ocurre con las operaciones inmobiliarias? Las operaciones inmobiliarias tienen cierto grado de complejidad fiscal porque puede haber diferentes figuras tributarias que las afectan, pero vamos a señalar algunas de ellas.
Por ejemplo, si la compraventa de un inmueble está dentro del ámbito de aplicación del IVA, pues este será el mismo en todo el territorio, da igual la comunidad autónoma que sea, porque es un impuesto que ya hemos visto que es estatal. Sin embargo, si el ámbito de aplicación es el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aquí sí dependerá de la comunidad autónoma donde esté situado el inmueble, por ser este un impuesto que se encuentra cedido a las comunidades autónomas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la persona que vende un inmueble, pues esto tendrá repercusión en su IRPF. Puede que tenga una ganancia o una pérdida patrimonial en función de si lo vende por más dinero del que lo compró o al revés. Sea como fuere, en el IRPF pagará lo mismo en cualquier comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque la ganancia o la pérdida derivada de la venta de un inmueble conforma eso que antes hemos visto que es la base imponible del ahorro, y esa base imponible no está cedida a las comunidades autónomas, es exclusivamente estatal, con lo cual son las mismas normas las que se aplican en todo el territorio. El vendedor también tendrá que satisfacer otro impuesto, en este caso de carácter municipal, que es el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos como plusvalía municipal. Y su propio nombre ya nos indica que al ser municipal, pues dependerá del municipio donde se encuentre el inmueble y en consecuencia podemos tener diferencias en función de unos municipios u otros respecto al importe del impuesto a satisfacer. Con los ejemplos que acabamos de comentar, hemos visto que en nuestro país disponemos de 3 niveles competenciales desde el punto de vista fiscal en materia de impuestos, es decir, 3 tipos de administraciones con capacidad para crear y regular los impuestos que todos pagamos. Y lo hemos hecho dejando al margen País Vasco y Navarra, puesto que son comunidades autónomas con autonomía fiscal. Y nos hemos centrado en la capacidad normativa, es decir, en la capacidad para crear o regular los impuestos, no en la capacidad recaudatoria. Es decir, en conocer qué administración tiene derecho a quedarse con los fondos recaudados en cada impuesto. En este sentido, basta decir que con carácter general las comunidades autónomas tienen derecho a quedarse con los fondos recaudados en los impuestos sobre los que tienen competencia normativa y en un porcentaje en algunos de los estatales. Y de esta forma llegamos al final del vídeo. En él hemos visto los 3 niveles competenciales que hay en nuestro ordenamiento jurídico. Un primer nivel municipal o local, donde son los municipios quienes, sobre una ley de bases estatal, tienen competencia para regular sus propios impuestos. En los ejemplos que hemos visto ha sido el caso del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que llamamos en la calle plusvalía municipal. Hemos visto un segundo nivel competencial donde son las comunidades autónomas quienes tienen competencia bien para crear sus propios impuestos o tienen competencia sobre aspectos clave e importantes de algunos impuestos cedidos por el Estado. En los ejemplos que hemos visto ha sido el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre patrimonio o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y en algunos otros tienen competencias, aunque quizá no tan importantes como en los anteriores, y el caso más significativo es el IRPF, donde comparten esa competencia con el Estado. El Estado que configura el tercer y último nivel competencial, con competencia exclusiva sobre los impuestos que le son propios, y en los ejemplos que comentábamos, pues es el caso del impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre sociedades. Como puedes ver en pantalla, hay más impuestos que los que hemos comentado, son numerosos los impuestos que podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico, si bien hemos analizado brevemente pues, los principales. Este es el marco de juego, este es el mapa de competencia normativa de que disponemos en nuestro país en materia de impuestos y también es el terreno de juego donde las diferentes administraciones involucradas en ocasiones compiten fiscalmente entre ellas. Espero que el vídeo haya sido de tu interés y te haya resultado de utilidad para entender un poco mejor quién decide los impuestos que pagas y cuál es el marco de competencias en nuestro país. Si así ha sido, no dudes en darle al me gusta y si no estás suscrito, suscríbete al canal para recibir vídeos parecidos a este. Muchas gracias y hasta la próxima.